Bien, de las épocas, obviamente, de las épocas de historia de la educación, de las que me gustan, pues es el siglo XX, que es el que voy a exponer más adelante. Porque ya comienza, ahora sí ya tenemos a la mano toda la diversidad pedagógica vida y por haber, y obviamente después, ahora en el siglo XXI, que es en donde estamos, y seguramente ustedes nacieron, ay, qué feo se siente, ustedes están en un nuevo siglo y les está dando clases un tipo del siglo pasado. ¡Wow! Interesante. Pero bueno, sí, así es. Este, llevamos 22 años, ustedes ni siquiera tienen 22 años de edad. A lo mejor habrá uno o dos que los tengan, pero seguramente usted nació en el 2001, 2002, 2003 o algo por el estilo. Entonces, sí, no, yo sí soy del siglo pasado. Ok, de las épocas que más me apasionan, obviamente es la del siglo XX y la educación postmoderna, que es la que estamos viendo, pero la educación en la época moderna es una chulada. Dicen por ahí, hablando de educación postmoderna, que es la que viene después de la modernidad, a esta época moderna de la que vamos a estar hablando, dicen que la posmodernidad nunca llegó a México, ¿sí? Es decir, México ni siquiera podríamos decir que llegó a una época moderna en sí, sino a una neobarroca. Luego les podríamos ahondar en eso y no tiene caso, pero para mi gusto, México sí entró en una época de modernidad y ahorita con las características que vamos a ver de la época moderna, vamos a darnos cuenta de que sí, efectivamente, México estuvo en la modernidad. Y actualmente, apenas en este siglo, estaríamos hablando para México en una época posmoderna, pero realmente pues es complicado hablar de eso. La época moderna es una de de los periodos de tiempo en la educación y en la historia del mundo en general más apasionantes porque es cuando comienzan a darse los grandes inventos, es cuando comienzan a darse los grandes descubrimientos en la ciencia, es cuando comienzan a darse las cosas que nos hicieron lo que somos en este momento, ¿sí? Como vamos a ver un poquito más adelante. Mm, venimos, obviamente, del siglo de las luces, ¿sí? Venimos de ese hermoso siglo de las luces llamado, que eh, llamamos ilustración como periodo histórico, donde ya comienza a darse el pensamiento y la razón como el centro del universo. Y entonces realmente, a partir de que la razón y el pensamiento comienzan a dominar, pues entonces florece un pensamiento mucho más allá de solo el pensamiento y comienzan a darse logros muy tangibles, es decir, que se pueden tocar, que se pueden experimentar, de que el hombre realmente crea en la ciencia. A esa época le vamos a llamar época moderna. ¿De qué tiempo estamos hablando, chicos? Pues estamos hablando desde aproximadamente 1774, ¿sí? Por aquí lo tenemos, con la invención de la primera máquina de vapor. Eh, sí, 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 ya tiene bastante. eh, Todavía existen. No sé si les ha tocado ir a verlos. ¿Alguien ha viajado en tren? ¿Alguien ha viajado en ferrocarril de vacaciones? ¿No? ¿No, de veras? ¿Nadie? Chicos, ¿de verdad no? Necesitan viajar en ferrocarril. Bueno, aquí en Claustro, digo, yo sé que ahorita ustedes no están en Claustro, pero yo sí. Aquí en Claustro, aquí por la División del Norte, si usted se va así rumbo al Colegio de Bachilleres, no me acuerdo qué Colegio de Bachilleres es, creo que es el 8 o el 10, no me acuerdo. Pero si se sigue derecho, derecho, derecho hasta donde topa esta calle que se llama División del Norte, está una estación de ferrocarriles. El día que tengan chance, si se la quieran echar de pinta, vayan y conozcan una estación de ferrocarriles, aunque no se suban a un tren, ¿sí? Este, el ferrocarril o la máquina de vapor fue la que inició básicamente la revolución industrial y obviamente con la revolución industrial la época moderna. Si usted no cree que le gustaría visitar esta estación de ferrocarril porque para mi gusto es la más bonita que hay, porque aquí en Chihuahua tenemos dos, tenemos esa
que antes se llamaba, no me acuerdo, el Ferrocarril del Norte. Tenemos la Chihuahua al Pacífico, la línea Chihuahua al Pacífico es la que sí es tren de pasajeros todavía, es turística. La tenemos para atrás de la Penitenciaría del Estado, allá por la Avenida 20 de Noviembre y calle 20 está la Penitenciaría del Estado. Unas 2 o 3 cuadras para atrás de la Penitenciaría del Estado está en la famosa estación de ferrocarriles CHP o Chihuahua al Pacífico, es lo que significan las siglas. Y uno puede tomar ese tren si tiene el suficiente dinero para hacerlo, porque como es turístico, es realmente caro. Sí, sí es muy caro. Bueno, ida y vuelta le sale como en unos 20,000 pesos, si se, nomás a recorrer la sierra en ferrocarril. Paran en Krill, en Divisadero, más adelante en Patopilas, no sé cómo, y luego ya se siguen hasta, pues, hasta el Pacífico. Eh, pero bueno, el ferrocarril fue uno de los inventos que detonó la época moderna, o la máquina de vapor fue la que detonó la época moderna, porque una vez que comenzaron a hacerse máquinas que se movían a base de vapor, sí, vapor de agua, es decir, se calienta agua, esa agua se evapora, entra por tubos, esos tubos dirigen hacia pistones, esos pistones hacen que ciertas poleas comiencen a mover y se realizan movimientos automatizados. Así es como funciona básicamente la máquina de vapor, el ferrocarril. Pero ese principio de la máquina de vapor sirvió para fábricas, para telares semiautomatizados, donde las personas tejían grandes porciones de tela. ¿Sí? Cuando los ingleses comienzan a distribuirse por todo el mundo, en la India se instalan grandes fábricas de tela, de género de tela, y comienza a masificarse. Es decir, antes la tela se hacía de manera artesanal, con telares artesanales donde la gente iba hilando poco a poco con los telares automatizados o semiautomatizados. Gracias a la máquina de vapor hay un montón de géneros de tela que se pueden estar fabricando al mismo tiempo. Básicamente, lo que nosotros ahora hacemos en la industria maquiladora sale desde aquella época. Entonces, en 1774. Luego, en 1840, unos 60 años después, aparece el motor de combustión interna. Ustedes lo más cercano que conocen a un motor de combustión interna, obviamente, es el automóvil. Los automóviles funcionan como un motor que es alimentado por pequeñas explosiones de gasolina que se está quemando, impulsa pistones, esos son los famosos cilindros. No sé si han escuchado hablar que de 4 cilindros o de 6 cilindros o de 8 cilindros son los motores, no sé si lo sabían. Significa que esa es la cantidad de cilindros que mueven pistones que hacen que el carro se movilice. Por ahí por 1840 se inventa el motor de combustión interna. Obviamente el ferrocarril lo estandariza Henry Ford. Es el primer tipo que realiza. Ahora sí, si yo les dije que la industria maquiladora comenzaba con los géneros de tela, aquí Henry Ford, cuando comienza a construir los coches en masa o los automóviles en masa, es el que inventa la famosa línea de producción, donde ya no es una persona la que hace todo el proceso, sino solamente se dedica a una parte especializada de la fabricación del vehículo que se está construyendo. Entonces pasa alguien, ensamblan unas partes, el chasis, luego pasa alguien más, montan el motor, pasa a otro lado, montan Profe, ruedas o montan todo lo que, hasta que llegue, sale el carro y terminan por pintarlo. di- ¿Sí? ay, disculpe que lo interrumpe, pero hablando del tren, Ujú. tengo entendido que hace muchos años pasaba un tren, creo que por Villa Ahumada. Hace sí muchos años que creo que nomás la gente así como que de alta alcurnia podía pasar hasta que creo que ocurrió un accidente, tengo entendido. Ajá. Y el tren dejó de, o sea, por muchos años de circular por lo que es de Juárez aquí, porque pues Estuvo muy aparte padre. tenían A que mí me pasar tocó por viajar en los Villanueva. 12. A mí me tocó viajar en los 12. Y cuando este ferrocarril del norte, que es el que va a Juárez, efectivamente, todavía era tren de pasajeros, a mí me tocó viajar. Me llevó mi tío Daniel. Ya sé que no lo conocen, pero o sea, así se llama mi tío. Él trabajó como juez y no sé qué, porque es abogado, y se estableció en Juárez y nos llevó.
efectivamente, les digo, el tren nunca fue muy barato. A la sierra sí era barato. De hecho, todas las personas que nacían en la sierra y sobre todo los de etnia rarámuri podían tramitar una credencial con la que viajaban por algo así como 30 pesos de aquí hasta Krill. O sea, 30 pesos de los de ahorita. Es nada, ¿sí me explico? O sea, cuando los ferrocarriles le pertenecían al gobierno. Sí, los trenes se descarrilan porque obviamente van sobre rieles y cualquier mal mantenimiento de los rieles terminan en accidente, pero no, son de los vehículos más seguros que los aviones, este, y mucho más seguros que los automóviles, porque número uno de accidentes es obviamente en automóvil, también porque hay más, ¿sale? Pero sí, sí, aquí en Chihuahua, si no les toca viajar en el Chepe, que es turístico, alguna vez cuando anden por Jalisco, súbanse al Tequila Express. Es más económico, creo que sale algo así como 3,000 pesos. Es un viajecito de 30 minutos y los llevan de la estación del ferrocarril hacia los campos de ágave. Es todo lo que hacen, nada más. Bueno, y en los campos de ágave se dedican a catar tequila, está chido, y luego ya se regresan. También, cuando Expogan, eso fue el siglo pasado, no hace tanto, sale, hace como 20 y tantos años, cuando tenían Expogan acá para la salida a Cuauhtémoc, de ahí de la estación de ferrocarriles de Chihuahua al Pacífico salía un tren chiquito que se llamaba Autovía, que llevaba gente al Expogan. Entonces era muy padre porque uno no necesitaba el carro, nada más se iba en camión hasta el Chepe y luego ya de ahí se puede ir al Expogan, muy padre. Yo sé que ustedes ahorita no viven sin carro, yo ahorita no vivo sin Uber, pero la verdad de las cosas es que antes la gente sí nos movíamos mucho en transporte público. Bueno, 1840, motor de explosión interna, Henry Ford hace la línea de producción y Henry Ford decía que todas las familias de Norteamérica podían tener un carro del color que quisieran, siempre y cuando el color que quisieran era negro, porque obviamente era el color que los pintaban en su fábrica, ¿sale? Obviamente ya cuando salían de la fábrica la gente los podía pintar del color que fuera, pero los carros, los carros de la Ford, los primeros que salieron, todos los que salían en masa, eran de color negro. Luego de 1840 a 1880, si se fijan, no es mucho. Se fijan cómo se van acortando los periodos de cambios así muy drásticos. En 1880 podemos hablar de la luz eléctrica, básicamente ya del bombillo o bulbo eléctrico. Yo sé que ustedes ya no los conocieron, ahorita todos nos alumbramos con luces halógenas o LEDs, pero antes había unas cosas muy bonitas. Seguramente en sus casas todavía debe haber unas cosas que parecen así como peras. Son focos, son bulbos y traen un filamento de tuxteno adentro. Thomas Alva Edison fue el primero en registrar un bulbo o un foco que realmente sí duraba mucho tiempo encendido. De hecho, duraba demasiado tiempo encendido. El primer objeto o invención al que se reunieron los fabricantes para fabricar lo que ahora conocemos como obsolescencia programada fueron los focos. Los focos duraban para siempre, pero pues no era buen negocio para las personas que vendían focos, ¿sale? O sea, porque si yo compraba focos para mi casa y nunca se iban a fundir, o sea, nunca se iban a echar a perder, pues ya no volvía a comprar focos en, ¿qué les gusta? 30, 40 años, ¿sí? Entonces, pues no era buen negocio. Entonces hicieron un filamento que después de determinada cantidad de horas de uso se corta o se echa a perder y entonces así podemos o tenemos que comprar más focos, ¿sí? Pero Alva Edison allá por 1880 inventa el alumbrado eléctrico. También se pelea con Tesla para ver va a ser la corriente eléctrica que va a alimentar todo el alumbrado de las casas y el alumbrado público. Y bueno, podríamos decir que la época moderna termina allá por 1914, porque todo este optimismo tan hermoso que había de inventos y cosas preciosas en favor de la humanidad. Una de las cosas que también sale aquí por 1800, obviamente es el proceso de pasteurización. Sí, Luis Pasteur fue de las primeras personas que se les ocurrió que las moscas y los gusanos no se generaban en los alimentos de manera espontánea, sino que eran por factores contaminantes externos. Entonces, comenzó aislando con cúpulas de cristal las cosas para que no entraran
moscas, por ejemplo, y depositaran sus huevecillos en los alimentos y se echaran a perder. Pero luego también se dio cuenta de que si hervías la leche o ciertos alimentos a cierta temperatura y luego les dabas terapia de choque para que quedaran fijos, los alimentos duraban mucho más tiempo porque les mataban las bacterias. A eso se le llama proceso de pasteurización. Y la leche es una de las cosas que más consumimos de manera pasteurizada. Creo que es de los alimentos que diariamente consumimos y pasan por este proceso para que puedan durar mucho más tiempo en nuestros refrigeradores y frescos para nosotros. Pero bueno, este periodo tan bonito donde todo es progreso termina por acá, por 1914. ¿Qué pasa en 1914? Pues tenemos la famosísima Primera Guerra Mundial. Y ahí nos damos cuenta de que con toda la modernidad que podíamos tener y todas las cosas buenas que podíamos tener y toda la tecnología que teníamos, de todas formas los seres humanos seguíamos siendo bastante malitos de nuestras intenciones y de nuestros corazones. ¿Sabes? Qué triste, pero así fue. Ahí podríamos decir que ese optimismo de época moderna termina por 1914 con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Mm, Un paréntesis y hablando del ferrocarril, para que se den una idea hermosa, por 1840, que les dije que es cuando comienzan los ferrocarriles, así es, esos eran los trenes que había en esa época. Para 1845, estas eran todas las vías ferroviarias que había en Europa. Para 1850, por ahí andan todas, bueno, yo sé que, ¿sí se ven? Sí, por ahí están. Para 1870, si se fijan, ya están por todos lados y pues para 1880 ya prácticamente toda Europa se comunicaba por ferrocarril. Acá en México, quien trajo el ferrocarril, sí, fue nuestro presidente don Porfirio Díaz. Yo sé que a mucha gente les hemos vendido la idea de que don Porfirio Díaz era un señor muy malo que se quedó por muchos años en el gobierno y fue una dictadura de 30 años y porque no se quería ir y que gracias a don Francisco y Madero y a Dios se le acabó la dictadura y comenzó la revolución y ahora los mexicanos somos muy felices, pero lo cierto es que quien trajo la modernidad a México, un montón de cosas de ciencia, primeros hospitales, eh, eh, primeros hospitales psiquiátricos, el ferrocarril, la electricidad, se la debemos, toda esa modernidad se la debemos a nuestro presidente que duró 30 años en el poder, don Porfirio Díaz. ¿Sale? No tengo el mapa de cómo están las vías en México, porque la verdad no están tan extendidas como en Europa, pero era para que se dieran una idea. Como de 1840, en menos de 40 años ya teníamos cubierto todo lo que es Europa en cuanto a ferrocarriles. Así estaba avanzando la modernidad. ¿Para qué les cuento cuando comienza la conquista de Norteamérica? Porque ya estaba la conquista de México, pero cuando comienzan a llegar los colonos ingleses a Norteamérica, Norteamérica también se cubrió el territorio del Atlántico al Pacífico, se cubrió de ferrocarriles. De hecho, las películas que ven de vaqueros, sé que han visto películas de vaqueros, pues mucha gente viajaba en caballo, pero muchas de esas películas se van a tratar de gente construyendo vías del ferrocarril, porque obviamente era lo que llevaba la modernidad a todos lados. Así fue como creció Estados Unidos muy rápidamente con el ferrocarril. Había gente que estaba en contra, obviamente, de los ferrocarriles. Decían que era del diablo viajar a una velocidad de 40 kilómetros por hora, que eso no estaba hecho por Dios. Ahorita nuestros coches andan a 180 kilómetros por hora. Sí, tampoco es de Dios, ¿verdad? Pero, pero bueno, para que se den una idea de cómo la gente vamos cambiando nuestros conceptos de velocidad y de modernidad. Mm, ¿De qué lugares estamos hablando? ¿En dónde se da obviamente primero esa modernidad? Aquí está bien lindo y es en esa zona roja que tenemos marcada por ahí. Aquí tenemos todo lo que es Europa, ya lo vieron ahorita con los ferrocarriles, esta parte de lo que era Rusia, que obviamente todo esto de acá del norte iba a ser la Unión Soviética, bueno, acá es China. China estaba muy aislado de esa modernidad, pero tuvo sus propios avances. Y acá Japón sí comenzó a avanzar a su propio ritmo y a partir de la Segunda Guerra Mundial incluso más. Norteamérica, ya, con la llegada de los colonos primero y ya después con todos los inventos que se fueron dando, fue donde se desarrolló más la época moderna.
¿Por qué no se desarrolla la época moderna en México, Centroamérica y América del Sur, o en África, o en Asia, o en Australia? ¿Por qué piensan? ¿Alguien? ¿Por qué la modernidad? Porque sí llegó, yo les dije, la modernidad llegó aquí a Centroamérica. Don Porfirio Díaz trajo aquí el ferrocarril, los hospitales y la electricidad, pero no en estos siglos de los que estamos hablando, sino poquito tiempo después. ¿Por qué? ¿Nadie? ¿Algo que se les ocurra? ¿Porque estamos atrasados? ¿Porque no somos tan listos? ¿Porque no somos blancos? ¿Alguien? Pues yo creo porque pues la gente no iba a saber cómo manipular ese tipo de cosas, o sea, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿Pero por qué tenían falta de conocimiento? Mm, ¿Quién sabe? Les voy a platicar. Resulta de que todo esto de acá, lo que es México, lo que es Sudamérica, lo que es África, toda la India, ¿sí? Lo que es Australia, se volvieron colonias, es decir, territorios conquistados por España, Portugal, Italia, Francia e Inglaterra, ¿sí? Y como territorios conquistados, pues nada más esos territorios no eran territorios que a estos países de Europa y de Norteamérica les interesara que avanzaran económicamente. Al contrario, imagínense que comenzaran la gente de México a ser educada, pues no le convenía a los españoles, pues porque en cuanto comenzaran a recibir educación, se iban a enterar de que estaban siendo explotados y cuando les iba a ir mal. Entonces, obviamente, todo esto fue colonizado y fue explotado y todos los recursos naturales, ¿sí? Y todos los recursos minerales eran recabados de todos estos territorios y llevados a estos países. Francia, España, Portugal, Italia e Inglaterra. Así fue. Por muchos años todos estos países fueron colonias, fueron países que eran explotados por los otros y se sacaban de ahí los recursos naturales. No solamente se sacaban recursos naturales, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero los norteamericanos iniciaron, bueno, ya se había iniciado por allá, los españoles fueron de los primeros que iniciaron con ese comercio tan bonito. Visitaban África, aquí por el norte de África, agarraban gente de color oscuro, ¿sí? Gente africana, y luego los echaban en unos barcos enormes, así como si fueran vacas, unos 300 o 400 personas en las bodegas de los barcos, y se los llevaban, y los que sobrevivían, obviamente porque el viaje era largo y no se estaban alimentando esas personas, solamente se les daba comida una vez al día y agua una vez al día a los que alcanzaban, pero los que alcanzaban a llegar aquí a Norteamérica, por ejemplo, o incluso aquí a América, a México, eran vendidos como esclavos, ¿sí? Es decir, una persona norteamericana, blanca promedio, que tenía una extensión de tierra bastante grande para sembrar este, maíz, algodón. Algodón fue una de las cosas que más sembró, tabaco, otra de las cosas que más se sembró. Necesitaba mano de obra y mano de obra muy barata y en lugar de contratar gente con el salario mínimo, lo que hacían era comprar esclavos porque los esclavos pues no tenían que pagarles, solamente tenían que darles comida de vez en cuando pudieran comer y los podían explotar pues hasta que se murieran. Entonces, de aquí de África salieron muchas personas para ser esclavos, así literalmente, esclavos, personas que no eran dueños de sus vidas aquí en Norteamérica. Queremos creer que la esclavitud ya se acabó y que ya no hay más esclavos en el mundo, pero no es cierto. Hay un montón de lugares en donde seres humanos, actualmente seres humanos eh, eh, son comprados en alguna parte, secuestrados de algún lugar y llevados a otro lugar para ser vendidos, para ser usados en las más diversas formas. Sí, como mano de obra barata y también como comercio sexual. Entonces la esclavitud no se ha acabado, pero bueno, por lo menos acá en Norteamérica sí, sí se acabó, aparentemente.
Entonces, esa es la razón por la que no había desarrollo de modernismo en estos países y por qué nos llegó tan tarde a México. A México nos llegó allá por 1900, todo lo que es el modernismo, imagínense. Pero bueno, de estos lugares estamos hablando. Este tiempo, estos lugares. ¿Cuál sería entonces el contexto socioeconómico? Bueno, como ya les había dicho, hay grandes avances científicos y tecnológicos. Tenemos el ferrocarril, tenemos las máquinas de vapor que sirven para muchos tipos de fábricas, tenemos el motor de combustión interna que sirve para que haya coches y otros vehículos que funcionan a gasolina. Existe salud, es decir, comienza a haber hospitales, comienza a haber procesos de vacunación, de pasteurización. La expectativa de vida del ser humano sube drásticamente de los 50, 60 años hasta los 70, 80 años, porque obviamente ya somos más saludables. Existe una economía industrial, es decir, se basa ya no nada más en la explotación de las colonias, sino de las fábricas que hay, ¿sí? Eso es realmente lo que mueve mucho la economía. Obviamente hay una explosión demográfica porque al ser la gente más saludable, al poderla cuidar mejor, pues va a durar más tiempo viva y entonces comienza a haber grandes ciudades llenas de un montón de gente y digo, ese sigue siendo uno de los grandes problemas hasta ahorita en nuestras ciudades que son sobrepobladas. Yo sé que no es el caso de Chihuahua, pero ciudades de México que tienen millones de personas viviendo en un territorio muy pequeño son, son problemas que se dan todavía desde la modernidad. Es en este siglo o en esta época en la que a el rey de Prusia o emperador de Prusia se le ocurre la genial idea de establecer lo que es la educación básica, pública y gratuita. Sí fue a él al que se le ocurrió. ¿Sí? En Prusia, el rey se puso listo y dijo, ¿cómo le hago? Pues muy fácil, vamos a educar a todos los niños entre los 6 y los 12 años para que aprendan cosas básicas, ¿sí? Y usted me va a decir, ¿cómo para qué? Porque junto con las cosas básicas que se les enseñaban valores cívicos y patrióticos para que defendieran su país. Es decir, el rey se estaba garantizando estar en el poder porque la gente era educada en una ideología que él quería que fueran educados. La educación pública así es, chicos. La educación pública siempre ha sido el gran propagador de ideología. La educación pública básica, de eso se trata. Aquí en México, cuando la educación pública se instauró, que ya es después de la revolución, con el famosísimo Tata Cárdenas, sí, ese es de la expropiación petrolera. Ya, eso no lo vamos a ver en este periodo de historia, pero bueno, aquí en México así fue. Él instaura lo que es la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, pero no, en realidad no era laica. Laico quiere decir que se separan las ideas de la iglesia y el Estado, pero en realidad laico debería ser que la educación está libre de toda ideología, pero no era así. La educación que se daba en la educación pública que instauró Lázaro Cárdenas en México era de corte socialista, porque él quería que todos fuéramos socialistas y comunistas aquí en México. Digo, no le duró mucho el chiste, pero sí duró algo, y por ahí nos vamos a encontrar con escuelas normales, es decir, formadoras de maestros, sobre todo las escuelas normales rurales, son de corte socialista todavía por esa ideología que siguen cargando de esa época en la que Cárdenas promulgó la educación pública laica, gratuita y obligatoria. Aquí en el estado de Chihuahua tenemos una normal que es la de Saucillo. Si ustedes van, yo espero, no sé si alguien lo intentó estudiar en la escuela normal de Saucillo, y pregunto porque muchas de las personas que terminan en psicopedagogía a lo mejor quisieron entrar a la escuela normal. La escuela normal del estado, la aquí de Chihuahua, no es de corte socialista, pero la de Saucillo, hay murales en los salones en donde tienen pintado al Che Guevara y cuánta cosa. Los famosos normalistas de Ayotzinapa, esos que nos faltan, que son 43 y que dicen que esos jóvenes sí estaban estudiando para maestros, pero también estaban muy adoctrinados en lo que era la situación de corte socialista comunista, por eso agredían al Estado independientemente de cuál fuera. Y se fijan ahorita, los estudiantes de esas mismas
de esas mismas escuelas normales son las que siempre van a andar protestando, son los que siempre van a andar atacando al gobierno por la formación. Pero bueno, es en esta época en la que se instaura la educación pública, pero tenemos que entender la educación pública, aunque digan que es laica, gratuita y obligatoria, tenemos que entenderla como un instrumento del gobierno para promover la ideología de las personas que están en el poder. ¿Sí? Por eso, si ustedes se fijan, cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio en los planes y programas educativos. De hecho, nuestro viejito pasos para que los programas de educación pública cambien en este país. Ya hay cambios y de hecho, si ustedes se fijan, hay maestros y hay sobre todo críticos de la educación que están señalando cuáles van a ser las grandes carencias de este nuevo modelo educativo. Pero es obvio, porque la educación pública siempre ha sido un instrumento de las personas en el poder para adoctrinar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Sale? Pero bueno, esa es otra de las cosas que se da en ese contexto socioeconómico, la instauración de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, no lo tengo aquí. La sustitución del gran capitalista por los accionistas, eso es interesante porque es lo que nos vende el capitalismo, el sueño americano de formar parte de algo mucho más grande. Es decir, ya no necesitas tener mucho dinero para hacer un negocio. Ahora lo que necesitas es tener una muy buena idea y luego decirle a mucha gente, hey, ¿no quieres colaborar? Te voy a dar unas cosas que se llaman acciones y cada vez que mi compañía crezca, esas acciones van a valer más y eso pues va a ser dinero para ti, ¿sí? Entonces, usted puede comprar desde la acción una acción de una compañía hasta, no, cientos, ¿no? Para tener parte o participación de las ganancias de las empresas que se hacen. Y pues también había un imperialismo contemporáneo, es decir, sí se van dejando de entrada las monarquías, todavía sobreviven algunas, pero el imperialismo no se refiere a los tipos de gobierno, sino se refiere a los tipos de capital. Quien va a gobernar el mundo moderno, obviamente, es el dinero. Sin embargo, y a pesar de este panorama tan desolador que les di, si se fijan, hay grandes cosas que se dan. Este es el contexto en el que comienza a darse la educación y es el contexto que más o menos nos toca vivir. Si ustedes se fijan, nosotros vivimos con grandes con cosas de ese siglo. Nosotros seguimos teniendo grandes avances científicos y tecnológicos. Nosotros seguimos teniendo una economía ya no industrial. La nuestra está basada en la información, pero de alguna manera, si se fija, todo el mercado son fabricar, fabricar, consumir, consumir para que se mueva el dinero. Sí tenemos una gran explosión demográfica, sí se sigue manejando el capital a través de acciones, ¿sí? Y sí, el capitalismo triunfó, aunque hubo una época por ahí de socialismo medio extraña. Ya en educación, ¿sí? Ya en educación tenemos a grandes exponentes. Por ahí tenemos a Pestalozzi con una pedagogía moderna y diversa. Él dice él es de las primeras personas que dice que debemos de comenzar a pensar en un pensamiento realmente pedagógico para los niños y para las personas en general. Tenemos al famosísimo Federico Froebel. Federico Froebel es, así con esa cara tan inocente que tiene el pobre, es el inventor del famoso kindergarten, ¿sí? Que en alemán, porque el señor es alemán, debe haberse pronunciado más o menos así, pero así como más regañón, kindergarten. Pero bueno, él es el que lo inventó, porque él decía que los niños no solamente tenían que tener educación básica, sino que podían ser educados desde muy pequeños. Y tenemos a la famosísima María Montessori. María Montessori es mujer, es italiana, fue la primera mujer médico en Italia, es decir, estudió medicina. Antes de haber estudiado medicina, pasó por una escuela técnica donde cursó una ingeniería. Entonces, es ingeniera, es médico, es psiquiatra y además inventó el famosísimo método Montessori, que es uno de los métodos más populares en escuelas privadas. Es el principio de la educación. Su educación es individualizada, pero ella fundó el principio de la educación personalizada. Y además es mi crush de toda la vida. La verdad de las cosas es que yo estoy enamoradísimo de esa mujer, ahí como la ven.
Hay una película, luego se las paso, también me gusta mucho la actriz que la representa, pero o sea, imagínense el cerebro de esta señora, o sea, ingeniero, médico, psiquiatra, fundadora de uno de las franquicias educativas más grandes del mundo, porque el método Montessori está presente en casi todo el mundo. Viajó por todo el mundo exponiendo sus ideas. Entonces, pues hay más o Oiga, menos los profe, principales exponentes. Dígame. de hecho aquí en Chihuahua hay un colegio que se llama Montessori, no sé si ha oído de él, que pues de Sí, hecho es sí. de ella. Ahí le va, le voy a decir más. Hay como unas 4 o 5 escuelas Montessori aquí en Chihuahua, pero solamente 2 que tienen el método Montessori. El método Montessori, para que usted sea un educador Montessori, que en realidad no son educadores, son guías Montessori. Para que usted sea guía Montessori, no nos importa que haya estudiado. Así de sencillo. Usted tiene que ir y estudiar, o sea, puede estudiar gran parte del curso en México, pero tiene que irse por lo menos un año a Italia a cursar el último año de guía Montessori. Y ya puede regresar y dar clases en una escuela Montessori como guía Montessori que usted es. Jala. ¡Hala! Así de buena es la franquicia. Si ustedes creían que Kumon, esos que andan enseñando matemáticas, tienen una franquicia buena, Montessori sigue siendo uno de los métodos más populares. Y la verdad, las cosas es que su metodología es muy padre. Es muy, muy padre. Es de autocorrección. Luego, cuando veamos pedagogía y humanismo, vamos a ver más sobre eso. Pero todo su método es autocorrectivo. ¿Qué quiere decir? Que el niño puede jugar con los elementos y puede ir descubriendo cuáles son sus errores por él mismo y corrigiéndolos por él mismo para aprender con el método que él tiene. La guía es eso, una guía que está supervisando todo. Es como el conocimiento empírico, ¿no? También. Es un poquito de conocimiento empírico, sí. El humanismo obra mucho en lo que son los sentidos y lo vamos a ver. Pero esos serían los principales exponentes. Froebel con la invención del kindergarten, María Montessori con ese súper método. María Montessori es casi a finales del modernismo y todo lo que es parte del siglo XX. A ella sí le tocó la Segunda Guerra Mundial incluso. Y Pestalozzi con esas ideas de que la educación tenía que tener un enfoque pedagógico. Serían nuestros principales exponentes que vamos a estar rescatando. ¿Qué sería lo que se enseña? Bueno, se enseñan un montón de cosas. Ustedes saben, si ya les dije que hay educación básica y que la educación básica les van a enseñar a leer, les van a enseñar a escribir, les van a enseñar matemáticas, les van a enseñar historia, todo con ideología, ¿verdad? Pero se los van a enseñar. Pero ¿qué es lo que impera durante esta época tan bonita donde todo parece ser progreso? Imagínense, de 1774 a 1914, sí, yo sé que parecen casi 300 años, pero no, en realidad nada más son 100 y garra. Nos impera una idea que se llama positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una corriente de pensamiento que nos hizo pensar por mucho tiempo que la ciencia, el conocimiento y la tecnología nos iba a llevar a una época de realización y plenitud humana. Es decir, la gente comenzó a pensar, no, ya tenemos ciencia, ya tenemos tecnología, vamos a ser imparables, vamos a ser lo mejor de la humanidad. ¿Hasta cuándo? Ya les dije, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, nos dimos cuenta de que por mucha tecnología, por mucha ciencia y por mucho conocimiento que tuviéramos, seguíamos siendo los mismos seres humanos, nomás con más conocimiento, tecnología y ciencia. No nos volvimos más plenos. La verdad de las cosas es que los seres humanos hasta pareciera que tendemos hacia la entropía y hacia la autodestrucción. Es muy triste, pero es muy real. Pero en esta época, de la época moderna, sí se pensaba que con todo el conocimiento científico, con toda la tecnología, con todo lo que sabían de biología, de psicología, de pedagogía, íbamos a ser los mejores. Y ahora tenemos nuestros propios problemas, ¿no? O sea, tenemos un mundo contaminado por esa sobreexplotación para la sobrepoblación de este mundo industrializado que tuvimos por mucho tiempo. Tenemos problemas de salud y de alimentación básicos por esa sobrepoblación que se dio gracias a que
vivimos más tiempo, ¿sí? Ya los delincuentes no se mueren jóvenes, lamentablemente, ¿no? Entonces, sí, realmente el positivismo es una corriente hermosa, porque sí nos hizo soñar como seres humanos que íbamos a ser mejores seres humanos por el puro hecho de tener, pues, todo a nuestra disposición, pero no fue así. Lamentablemente, por ejemplo, se comenzó a dar la sobreproducción de alimentos, porque hay una sobreproducción de alimentos. Usted se puede dar cuenta de que hay lugares en el mundo donde hay comida que se echa a perder o comida que los mismos campesinos queman porque si no se abarata el producto y salen perdiendo dinero, pero tenemos otras regiones del mundo en donde están pasando hambre. Entonces, suena muy bonito el positivismo, pero pues, no está aplicado en todo el mundo y por lo tanto seguimos en problemas. Pero eso es lo que se enseñaba, positivismo, ¿sí? El conocimiento, la ciencia y la tecnología como la solución a todos los problemas de la humanidad. Tenemos a los estudiantes y a los profesores. Sus conceptos serían: el estudiante es un sujeto activo de y en su propio aprendizaje. Pero ahí me faltó una I. Es sujeto activo de su aprendizaje y en su propio aprendizaje. Como vemos acá, yo les dije, María Montessori es una de las personas que comienza a dejar que los niños tengan esa autocorrección, a que sean ellos mismos quienes llegan a los conocimientos a través de los materiales que ella propone. Federico Froebel, al decir que desde preescolar, niños más pequeños, desde 3 años a 5 años, ya puedan ser participantes de su educación, nos habla de ese sujeto activo que puede seguir aprendiendo. Y Pestalozzi, que da apertura a toda la pedagogía, a todo tipo de pedagogías, abriéndose la posibilidad a que realmente tengamos estudiantes que son sujetos activos de su propio aprendizaje o en su propio aprendizaje, pueden autocorregirse. Y el profesor enseña a través de diversas materias educativas, ¿sí? Ya existen las materias como tales, ya no es nada más te enseño a leer, te enseño a escribir y te enseño a resolver situaciones matemáticas. Comienzan a existir más saberes, entre ellos todos los saberes tecnológicos, entre ellos todo el saber histórico, entre ellos todo el saber cívico, que se comprende en materias. Ustedes lo saben, en primaria, y yo creo que ese es uno de los grandes defectos de la primaria, que un solo profesor da todas las materias como si él fuera especialista de todo. En secundaria sí tenemos maestros para cada cosa. No sé, creo que aquí en México, por lo menos, no sé si en otros países, pero aquí en México, una de nuestras grandes carencias es que la educación primaria no ha sido completamente formada para que sea eficaz. El preescolar ya tiene una metodología muy padre, que es la metodología por proyectos, que lleva a los niños a sus propios descubrimientos por aprendizajes que ellos construyen a través de preguntas que ellos se hacen, ¿sí? Creo que el bachillerato y la secundaria se parecen bastante y uno aprende de acuerdo al grado de especialización, que quiere decir, uno se va especializando de acuerdo a las materias que le gustan, pero la primaria sí es así como que pues el maestro, si me toca un maestro que es muy bueno en matemáticas en primaria, seguramente voy a ser bueno en matemáticas, pero como son 6 maestros los que me pueden tocar en primaria, a lo mejor no voy a ser tan bueno en matemáticas o en ciencias o en cualquier cosa que quiera especializarme. Por ahí anda. Pero bueno, el profesor enseña a través de diversas materias educativas. Esos serían los conceptos, porque ya se da una educación más institucional, más básica, porque ya se da la educación laica, gratuita y obligatoria por parte del Estado. El aprendizaje entonces va a ser organizado con un diseño curricular, es decir, escalonado. Ya hay alguien que crea planes de estudio, ya hay alguien que va a decir cuáles son los saberes básicos que debe tener un niño al salir de la educación primaria, ¿sí? Ya no es, es alguien que sabe saberes universales, no, ya hay alguien que organizó un plan de estudios y esto se va a ver en primer año, y esto se va a ver en segundo año, y esto se va a ver en tercer año. Eso es un diseño curricular y va a ser jerarquizado en el sentido de que todos los contenidos se van a ir dando de acuerdo al grado de complejidad del estudiante. Es decir, hay conocimientos que no se pueden dar o situaciones que no se pueden enseñar
sino hasta que el niño domina ciertos saberes. Es decir, necesita primero saber leer para poder recibir otro tipo de información y aprender a lo mejor otro tipo de contenidos. Necesita primero hacer operaciones básicas para llegar hacia las aplicaciones complejas de esas operaciones básicas, incluso el álgebra en secundaria. Debe ser organizado y jerarquizado, ¿sí? Tanto en su diseño curricular como en su contenido de todo ese diseño curricular. El aprendizaje. La enseñanza sería no directiva, como es en el caso de Montessori, dinámica, es decir, los maestros se vuelven más activos en el proceso, y participativa en el sentido de que no solamente el docente enseña, sino que los alumnos pueden aprender de sus pares gracias a la participación de los mismos. Por eso, y seguimos arrastrando con esa idea de que las participaciones en clases son importantes, como las preguntas que han hecho algunos aquí. Gracias a Natalia, a Edgar por participar. Participen los demás porque por eso tenemos una enseñanza participativa y la arrastramos desde la educación pública. Es importante entender que la enseñanza de esta manera a lo mejor hace que no tengamos esos grandes catedráticos universitarios que tuvimos en la Ilustración, pero tenemos enseñanzas y aprendizajes más diversos porque hay aportaciones de todo el grupo. ¿Sale? Y bueno, ya casi para terminar, la evaluación. Si hay una escuela que es obligatoria, si hay un nivel que es básico, entonces tenemos que tener una forma de evaluarse. Y lamentablemente la forma de evaluarse más rápido fue a través del conocimiento. ¿Qué tanto sabes? Ya no me interesa qué tanto sabes hacer, ya no me interesa qué sientes con respecto a los sentimientos, a lo que está sucediendo. Es decir, y ustedes lo pueden ver cuando enseñamos, por ejemplo, historia, se estudian muy poco los valores de esa historia y más los datos históricos de esa historia, o sea, las fechas, los nombres, son las cosas que parecieran importantes, más que cómo nos sentimos al respecto. Entonces, se evalúa conocimiento. Por aquí tengo una hojita con una calificación de A más, ¿sí? Ese es el sistema americano de calificación, ¿sí? A más, A minus, B, y así hasta que repruebas. En México, el sistema de calificaciones pues, va desde el 5 hasta el 10, siendo el 5 una calificación reprobatoria y el 10 la calificación máxima o de excelencia, aunque en el nuevo programa educativo que está tratando de instaurar mi viejito santo, parece que quieren desaparecer las calificaciones. Y así podríamos hacer un debate completo y si quieren lo discutimos, el caso tenemos tiempo, porque efectivamente es en la época moderna, con esa educación básica obligatoria que comienza. Si se evalúa conocimiento, tenemos que calificar esos conocimientos y podemos saber quién sí termina su educación básica y quién no está certificado en esa educación básica que debe de tener. ¿Sí? Y bueno, abro un paréntesis hablando de evaluación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es padre que se califique o sea, que se evalúe y se tengan calificaciones, o deberíamos de tener otra forma de evaluar, o no deberían de existir las calificaciones y todos deberían de ir pasando a todos los grados habidos y por haber? ¿Alguien que quiera Pues participar sobre eso? a mi punto de vista, bueno, nos ayuda poquito las calificaciones, Sí. pero creo que es más bien como pues lo que se debería de tomar en cuenta como el desempeño en clase y si se está tomando el aprendizaje o no. Porque como muchas personas y maestros dicen, pues uno nomás estudia para el examen y a veces pasa el examen y ya se nos olvida todo. Y debería de Ujú. ser de que acordarnos de todo y no nada más para el examen. Yo iría más lejos, Anet. Realmente tenemos que acordarnos de todo. O sea, en esta época. Porque bueno, hubo una época en la que sí, la memorización era buena, lo dijimos en otras ocasiones, porque no había libros. La memorización era buena incluso cuando hubo libros porque no había tantos. Pero en este momento, cualquier cosa que yo quiero recordar, la tengo en esta memoria expansiva, que si no me acuerdo, con que me acuerde de un nombre o me acuerde de algo en específico, por ejemplo, vamos a ver.
Autor famoso por haber escrito La muerte de Iván Illich. No me acuerdo del nombre del tipo. No, sí me acuerdo, la verdad de las cosas. Es León Tolstoy. Y aquí aparece. No sé si se alcanza a ver, pero sí dice Lev Nikolavich Tolstoy, novelista de origen ruso. Pero realmente no me, o sea, le aseguro que usted no se lo sabía, pero si yo comienzo a decirle a usted, no, pues es que hay un tipo que escribió un libro que se llama La muerte de Iván Illich, no me acuerdo el nombre, usted puede agarrar Google y decir La muerte de Iván Illich y le va a salir. He visto médicos que ya no se saben las dosis que tienen que recetar de medicamentos y ahí tienen la computadora en la mano y dicen, usted tiene esto. Y ya diagnosticaron y lo hicieron muy bien y saben qué medicamento tienen que tomar, pero, ¿cuál era la dosis? Y la buscan, o sea, la googlean. Que por cierto, la semana pasada leí un artículo sobre qué va a pasar el día que Internet colapse, porque va a colapsar, no sé si ustedes lo sabían. No sé si a ustedes les toca en este siglo que colapse el Internet o si encontremos una solución para que no colapse. Es decir, colapsar es que se satura y truena y ya no sirve. Lo rompimos por haberlo usado tanto. No sé si va a pasar. Hay gente que dice que va a pasar. Sería terrible para las personas que ahorita no sabemos nada de memoria, porque le aseguro, y eso sí, por ejemplo, ¿quién se sabe más de 5 números telefónicos de gente a la que le habla frecuentemente? Eso, Larissa sí se acuerda. Natalia, Anet, perfecto. 10 teléfonos. Ya dije 5, pero 10 teléfonos. ¿Nadie? No, ¿9? es que 10 ya es avaricia. Con 5 está 10, bien. 10, dice, con 5 tengo. Oiga, no, fíjese, yo me acuerdo. Yo era de los que, digo, ustedes están chavos, no saben de esas cosas porque ustedes nacieron con un celular pegado a la mano. Pero yo para hablar con mi primera novia, yo tenía que irme a la esquina a una caseta de teléfono y eran de los de moneditas. Porque después de los de moneditas hubo unos de tarjetas, donde metían una tarjeta que compraba en el Oxxo, pero después había de moneditas, así, le echaban unas moneditas. A los teléfonos se les echaban moneditas de 20 centavos. No están ustedes para hacerlo. Por eso cuando escuchen a alguien de mi edad, o a lo mejor un poquito más joven, que diga, ya me cayó el 20, es porque a los teléfonos, para que comenzara uno a hablar, ¿sí? Tenía que echarles la moneda de 20 y caía, y entonces ya daban línea, ya se podía hablar con ellos. Sí, así como que, ya entendí, ya puedo, ya me cayó el 20. De eso se trataba. Por eso se decía, por los teléfonos de monedas. Y uno tenía que ir a la caseta y se tenía que saber el número, pues obviamente de la novia, ¿verdad? No lo iba a traer uno apuntado. Bueno, sí se lo apuntaban uno en la mano, pero luego ya de tanto marcarlo, se lo aprendía uno de memoria y se sabía uno el de la casa. Digo, si me agarraban las 12 de la noche, que no muy seguido me agarraban porque entonces mi papá me regañaba, pero bueno, si me agarraban a las 12 de la noche en la calle, yo sé que ustedes ya ahorita pueden salir más tarde, pero yo no. Oye papá, pues me quedé aquí, se me acabó el pasaje, ven por mí. Y ya llegaba mi papá en el carro, ¿no? Pero me sabía el teléfono de la casa, me sabía el teléfono de mi escuela, me sabía el teléfono de mis amigos, me sabía el teléfono de un montón, del doctor, los básicos. Ahorita ya todos son, todos los números de emergencia es lo mismo, ¿no? El 911 o el 01, no sé qué. Pero antes había un número de la Cruz Roja, había un número de los bomberos, había un número, y todos esos números más o menos se los sabía uno. Pregúntenme cuántos me sé ahorita. No me sé los números de mis hermanos. Tengo 5 hermanos, digo, tengo otros 4 hermanos, somos 5 hijos. Tengo otros 4 hermanos. No me sé esos números telefónicos. No me los sé. Si no los traigo si no los saco del teléfono, no me sé los números. Me sé el número de mi esposa. Me voy a saber seguramente el número de mi hija cuando me lo aprenda. Me sé el número de mi papá. El de claustro. Les digo, no me lo sé porque casi nunca lo marco, pero no es cierto. O sea, siempre lo ando consultando en internet. No me sé el número de claustro, el de las oficinas. Entonces, la memoria sí es algo que se ha ido perjudicando gracias al internet. O no perjudicando, sino le hemos ido restando importancia. Entonces, no solamente ¿y para qué? Bueno, no solamente es saber, Anet,
¿qué más tendríamos que calificar para que no hubiera, o bueno, cómo podríamos evaluar para que no hubiera calificaciones? Porque las calificaciones es algo que comenzamos a arrastrar desde que hubo educación obligatoria. Pues, Pero ¿cómo o sea, podríamos calificar? el saberlo poner en práctica, ¿no? ¿O no? Desempeños, ujú, sí, sí, por supuesto. Procesos, chicos, procesos. No sé si tuvieron, lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos enfoques pedagógicos, pero a mí me encantan los enfoques pedagógicos que califican procesos, porque me caían bien los profes. Mi profe de física de la secundaria era una chulada porque él siempre nos revisaba el proceso y el resultado, obviamente. Pero si te sacabas mal el resultado, revisaba tu proceso para ver dónde te habías equivocado y te decía, bueno, mira, te equivocaste aquí, no te voy a poner lo que vale la ecuación, pero te voy a poner tanto porque hasta aquí ibas bien. Y sí, calificaba, pero calificaba el proceso, no calificaba nada más el final. Y lamentablemente ahorita pues hay mucha gente que solamente califica pues, los resultados, ¿no? Sí me tocan muchos profes de esos y me caían mal porque, pues, oye, estoy aprendiendo, ¿no? Pero sí, procesos, eh, desempeños, son cosas que podemos evaluar y que no necesariamente tienen que tener un número, sino que es algo que no se ha logrado, algo que está en proceso y algo que ya se logra, por ejemplo. Eso está bien. Pero bueno, de esta época es de donde sacamos nosotros las famosas evaluaciones con calificaciones. ¿Qué podríamos destacar o qué podríamos rescatar de este periodo histórico de la época moderna? Bueno, pues Pues, podríamos profe, rescatar, ¿sí? ay, antes de que empiece con eso, yo le tengo una pregunta, a ver si usted me la puede contestar. A ver, ojalá. En el método Montessori, es Ujú. que, bueno, tengo conocidos que están en el Montessori y en la Elizabeth Seton, que son Ok, los que sí, llevan método Montessori. así es. Y comentan que cada que terminan un tema o algo así, ponen un examen y los niños no han Ujú. estudiado así absolutamente nada. Ajá. Pero, ¿por qué hacen eso? O sea, a lo ¿Cómo? que voy es, o sea, pues sí, o sea, no han estudiado y ponen examen. Bueno, ¿Sabe cómo? sí, hay varias situaciones. Finalmente era lo que estábamos haciendo ahorita. No se trata de, si vamos a evaluar por puros exámenes, es decir, si vamos a evaluar para calificar solamente, si vamos a evaluar para calificar, entonces preparamos a los niños para los exámenes. No sé si les ha tocado, nosotros que nos le hemos pasado en métodos donde privan las calificaciones o donde gobiernan las calificaciones, nos la pasamos pidiendo, oiga, profe, ¿qué va a venir en el examen? ¿Viene guía? ¿Nos da la guía? ¿Qué viene? ¿Qué no viene? ¿Qué estudio? Y luego nos vamos con profes que dicen, no, pues estudie todo porque pues, todo es bueno. Y, no, dígame qué viene en el examen. Porque nos preparamos para los exámenes. En un método de educación personalizada o en un método de educación individualizada, como es el Montessori, como es el de Pierre Ford, o como es el de, se me fue el otro. No, se me fue. Eh, Waldorf. Waldorf, Pierre Ford, Montessori. Son métodos parecidos porque son individualizados o personalizados. No les ponen el examen porque les interese la calificación. Les ponen el examen para saber cuál es el proceso en el que están, ¿sí? No es tan importante la calificación que sacan como qué tan listos se encuentran en el momento en el que están. Finalmente ya se vio un tema. Si se fijan, yo hago un examen muy parecido. Yo podría ponerles un examen en primer parcial, un examen en segundo parcial y reborjarles preguntas de todos los temas y ustedes estarían peor que nunca. Sin embargo, yo doy un tema y les pongo un examen. Y si se fijan, el examen, creo que ya lo han notado, no es un examen de conocimiento en el que ustedes tengan que saberse las cosas. Es un examen de construcción de procesos donde ustedes entienden ciertas cosas y construyen otras distintas con lo que ya se les dio, ¿sí? Por ejemplo, la última pregunta que me gustó que les hice es, Leonardo da Vinci es el hombre renacentista por antonomasia, es decir, representa al Renacimiento por sí mismo como persona. ¿Cuál sería un hombre de nuestra época o una persona de nuestra época por antonomasia? ¿Quién? ¿Qué persona
sería tan destacada que diríamos, es que esta persona representa lo que somos en la actualidad. Y aunque usted no lo crea, las preguntas en sus exámenes fueron totalmente diversas, ¿sí? Hubo gente que me mencionó al Papa, hubo gente que mencionó artistas, y artistas locales de México, de algún tipo de género. ¿Y quién está mal? No, no están mal. O sea, es su proceso de pensar qué representa a nuestra época. Para mí, ¿qué es más importante? Que usted se sepa que Leonardo da Vinci era el hombre renacentista por antonomasia, o tenga esa capacidad de procesar y decir, ¿quién me representa en este momento? Para mí es más importante ese proceso mental que el otro. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, sí. en el Montessori no es, no es sencilla, te sacaste un 5, qué burro, te sacaste un 10, va muy bien. Es, ¿qué tan listo estás para construir con lo que acabas de aprender para seguir resolviendo problemáticas diferentes que se te van presentando? De eso se trata la evaluación. La evaluación no debería de ser un examen que nos dice, ya estás listo o no estás listo. La evaluación debería de ser un proceso en el que nosotros podemos entender, que nosotros mismos podemos entender qué tanto hemos avanzado en lo que sabemos y qué tanto podemos construir después. No sé si queda, suena muy feo porque dice, ay, otro examen y otro examen, pero eso es muy de la cultura mexicana, el tenerle miedo a los exámenes, porque básicamente las personas que estamos fuera de sistemas como esos, pensamos en los exámenes como cosas en las que se aprueban y se reprueban. No pensamos en los exámenes como una oportunidad donde podemos construir algo. ¿Mm? Así es, más o menos. No sé si quedó, si no quedó, si tenga más dudas, pero bueno. No, sí, ya. Van a llevar una materia, yo espero que la lleven el próximo cuatri, no me acuerdo, se llama evaluación. Yo espero que vean distintas formas de evaluación, entre ellas, obviamente, las evaluaciones que no tienen que ver con las calificaciones. Son muy importantes y creo que son muy menospreciadas aquí en México, porque aquí en México sí seguimos muy aferrados a los números. De hecho, ahora que mi viejito santo propuso que no haya calificaciones, todos comenzamos a rasgarnos las vestiduras y decir, ay, ahora, ¿cómo vamos a saber si un doctor está preparado para operar? Pues obviamente no, a lo mejor no tiene calificaciones, pero tenemos que tener ciertos saberes, ciertos procesos que tiene que saber y los vamos a calificar de alguna manera, ¿sí? Pero ya el número no va a ser importante, sino qué tanto es el proceso que sabe hacer, ¿sí? Porque tenemos profesores de 10 que no saben suturar, ¿eh? La verdad. O sea, y una sutura es básica en cirugía, por ejemplo. Sí, pues también hay maestros que están igual porque, por ejemplo, mi hermano está en quinto de primaria Ajá, y el otro día llega y lo me dice que, oye, ayúdame con la tarea y pues, eran divisiones sí, y ya me empieza a explicar. Digo, pero es que así no es. Y yo, no, es que así me dijo mi maestra. así me dijo mi maestro. ¡Hijo! Y es que traía en el cuaderno, sí, un ejemplo de la maestra con pluma y todo. Ajá. Y le digo, mamá, o sea, la maestra no sabe dividir. La maestra no sabe dividir, ya me tocó. La maestra de mi niña ay Dios, no quiero quemarla ya, mejor no voy a hablar. Dice uno, ay Dios, ya, yo lo que quiero es que mi hija sobrevive este ciclo escolar, y estamos comenzando, sobreviva para ver qué le toca en suerte el próximo. Y estamos hablando de que mi niña está en una escuela particular y que deberíamos de tener mejor educación. Yo la metí ahí más por el proyecto comunitario que realmente por las clases, pero sí, realmente sí esperaba un poquito más de las clases. Y no se está dando, y pues bueno, no sé qué vaya a pasar. Hablando de eso, Sí, en mi primaria también pues era particular y una vez al mes o algo así era. Los papás tenían clase con el maestro y el maestro se ponía a explicar así de que pues todas las materias, ¿no? Para que vieran más o menos sí. cómo se trabajaba en esos temas. Y dice mi mamá que fuera de broma duraron como 2 horas porque la maestra no sabía cuánto era 2 por 0. Y todos los papás así de que, ¿y así le enseña usted a mi hijo? O sea, y que sí, y normalmente todos ese año andábamos bien mal en matemáticas porque no pasábamos los exámenes y eran Ujú. exámenes de 2 y 3. Entonces los papás no entendían por qué. Y ya cuando tomaron esa clase fue como,
Ahora entiendo por qué. Sí, sí nos pasa. Sí nos pasa. Y es una de las cosas que les digo, la gran carencia en México sigue siendo la educación primaria, porque la primaria tenemos a un maestro enseñando un montón de materias. Y, eh, bueno, todavía me queda, al cabo ya nada más me falta rescatar, que los tengo que decir. Y lamentablemente, mucha de la gente que se dedica a la educación es prófugo de las matemáticas. Luego lo vamos a ver en didácticas especializadas, llevamos didáctica de las matemáticas, y la gente, les va a pasar a ustedes, van a decir, no, profe, ¿por qué vamos a ver didáctica de las matemáticas? Yo no quería ver matemáticas, y vamos a ver matemáticas. Bueno, no sé si yo les vaya a dar esa materia, espero que sí. Pero si no, quien se las dé, van a decir ustedes, ¿por qué rayos voy a ver matemáticas? No se preocupen, van a ver cómo enseñar matemáticas, más no matemáticas. Esperamos que ustedes ya tengan los conocimientos de matemáticas básicas, por lo menos. Pero bueno, por ahí va. ¿Qué podemos rescatar? Bueno, esos son los puntos que yo rescataría, pero ¿ustedes qué rescatarían de la educación en la época moderna? Eso es de Pestalozzi, el pensamiento pedagógico diverso. Obviamente los avances científicos, tecnológicos y la educación pública es algo de lo que quise rescatar. Pero hay más cosas. ¿Qué rescatarían ustedes? Así en los 5 minutos que nos quedan. 3 cositas, 3 participaciones, no más. Pues el método Montessori. Bueno, hay métodos diversos y hay métodos individualizados. Muy bien. Ujú. ¿Algo más? Y pues el tren. El tren. No, hombre, le digo, los avances científicos tecnológicos fueron un montón. Fue la máquina de vapor, fue el motor de combustión interna, fue la electricidad, fue la producción estandarizada, fueron las vacunas, fue la pasteurización, fue la biología, la medicina, la psiquiatría, la psicología. O sea, no paramos por conocimientos. Es que ya se volvieron tan diversos que es lo que somos en este momento, ¿no? O sea, tenemos especialistas de un montón de cosas. Pero sí, y fíjense, lo desencadena algo tan sencillo como el tren. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Algo más que quieran rescatar? El positivismo, profe, o sea, como que mejorar el ser humano en varios aspectos, pues es algo que pues va a ayudar mucho. O sea, como que esa corriente, pues. Sí, el positivismo es muy padre, digo, hasta que te das cuenta de que necesitamos algo más que ciencia, pero sí, definitivamente los seres humanos tenemos que encontrar algo que nos sirva para salvarnos como humanidad. O sea, no sé qué rayos va a ser, pero, o sea, pareciera que más que amor, parece que nos queremos destruir, pero bueno. Pero el positivismo fue en su momento la panacea o la solución que encontramos en eso. Gracias por rescatarlo. Una cosa más y ya los dejo ir. ¿No? Bueno, pues no los dejo irse. No es cierto, chicos. Pues muchas gracias. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. El viernes tenemos el repaso de época moderna con Larisa y Kimberly. Yo espero que les quede bien padre. Por cierto, las ilustraciones no son de modernismo, ¿eh? Son y las agarré así a propósito, son ay Dios, se me fue la palabra, steampunk, eh, que es punk de vapor, que es una imagen garigoleada de lo que hubieran sido las máquinas de vapor en la época moderna. Hay todo un género de cómics sobre ello. No se vayan a creer que las máquinas de vapor eran como esas que tengo dibujadas ahí. Se parecían más bien a estos trenes horribles echando humo por todos lados. Pero sí, todas las ilustraciones y la gente como se viste son del steampunk, este, que es de una figura de cómics, de un modernismo que no existe. Pero pues me gustó porque sí representa mucho lo que es la máquina de vapor o el que desencadenó todo esto que ahora somos. Vale, pues muchas gracias. Déjenme, dejo de grabar.